El otro día hablamos de la Gran Comisión. Todos sabemos lo que es la Gran Comisión. Hablamos de la importancia que tiene la Gran Comisión y de que, bueno, es nuestra gran tarea, nuestro trabajo, nuestro encargo más importante por parte de Jesús. Jesús, antes de subir al cielo, nos dejó ese mandato, ¿verdad? Y no es más que un mandato, es una orden. Tenemos que ir y hacer discípulos. Es importante. Entonces yo quería hablar, porque me quedó un poquito por terminar. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cristianismo, verdad? ¿Por qué muchos no usan la Gran Comisión como debieran? ¿Por qué? Entonces hay unas razones. Yo creo que quizá la primera de ellas yo hablaría de por mundanalidad o por mal testimonio o testimonio inadecuado, ¿verdad? Cuando la falta de coherencia, digamos, entre lo que decimos y lo que hacemos hace que a veces, en ocasiones, nos obliga a callarnos. Si tú dices una cosa y haces otra, pues hay un desfase, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No va a pasar nunca eso de que, bueno, con alguien, pues te ha pasado, ¿cómo le sigo hablando yo? O él te conoce de antes que era un poco bala perdida, y ¿cómo le digo yo ahora que no haga esto cuando lo hemos hecho juntos? Cosas de esas, ¿no? Que la mundanalidad en el ser humano hace que a veces nos frene de evangelizar. Y eso tenemos que saberlo, estudiarlo un poquito. ¿Por qué nos tenemos que callar a veces? No hay que callarse nunca. Yo lo ilustraría esto, como médico que soy, hace 40 años o así. Y yo estaba pues pasando consulta y tenía un hombre mayor con una bronquitis buenísima, arrojando, explotando. Una bronquitis crónica, pero en periodo de agudización, con fiebre, estaba el hombre mal. Y yo estaba fumando. Entonces, la incongruencia, ¿no?, que supone decir, hombre, usted, bueno, yo sabía que fumaba, digo, no fumes porque... Y me miraba como diciendo, ¿qué ejemplo? O sea, ¿cómo podemos decirle a alguien que no haga una cosa si nosotros estamos haciéndola? Te sientes hasta mal. Yo en aquel momento, yo me sentí mal, porque, bueno, claro, Paco, no sigas fumando porque te vas a hacer daño. Pero claro, fumando tú, pues suena muy mal. Entonces un cristiano que le dice a otra persona que tiene que perdonar y en su vida ve que falta el perdón por todos sitios, que no tiene que envidiar cuando envidia el primero, es difícil. Entonces esa mundanalidad que se mete en la iglesia hace que perdamos el testimonio, que perdamos el ejemplo. Hay un refrán que dice, haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Me venía a la mente ese refrán, haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Qué hipocresía más grande, ¿no? ¿Cómo voy a decirle a alguien que haga lo que yo diga, pero no lo que yo haga? Eso no es un cristiano. Es un engañador, ese es el diablo. Entonces, hay refranes que no están muy bien pensados, ¿verdad? Entonces, lo que sí debe ser un cristiano es coherente, ¿no? Auténtico. Ser un cristiano de verdad. Soy cristiano y quiero defenderlo eso hasta en mi bandera, ¿no? Porque hoy en el mundo actual, ser auténtico o ser coherente no está ni de moda. Porque la gente, el mundo está con la mentira, con la envidia. La gente no está como antiguamente, que se daban un trato con la mano, daban su palabra y ya estaba solucionado. No. Ahora no hay esa coherencia, ¿no? No hay esa legalidad que ha habido siempre. Entonces esa mundanalidad y ese mal testimonio hace que nosotros seamos malos ejemplos. Incluso, yo me he inventado la palabra de desevangelizar. Desevangelizar. Que no me salía. Claro, una persona que cree en Dios y que por tu sabe que tú eres cristiano y que por tu mal testimonio puede pensar, todo el mundo igual. Podemos hasta desevangelizar, podemos hasta ser de tropiezo para otras personas. Y eso es muy importante. Yo no sé dónde también leí que nosotros a veces podemos ser las únicas Biblias que han leído algunas personas.
porque no saben leer, porque no tienen oportunidad, por muchas razones. Decía este evangelista antiguo que llevemos cuidado con nuestro testimonio, porque podríamos ser las únicas Biblias que han leído en nuestra vida. ¿Entendemos? Entonces, importante, ¿no?, nuestro testimonio. No, hace un par de semanas vimos esto del evangelismo, ¿verdad? Cómo tenemos que llevar a la gente a Cristo, que tomen su decisión, y tenemos que después que discipular, tenemos que enseñar el camino, enseñar cómo hay que hacer las cosas. Eso es discipular, no solamente llegar a Cristo, sino después enseñar. Pero ¿cómo podemos enseñar, como decía el otro día, y sigo diciendo ahora mismo, cómo podemos enseñar el amor al prójimo si nosotros no lo demostramos? ¿O cómo podemos enseñar honestidad, dominio propio, templanza, gozo, si no lo tenemos? Ese es el punto, ¿verdad? Y eso yo creo que es una parte importante de por qué muchos cristianos no evangelizan, por ese tipo de razones, por cosas que podemos solucionar nosotros mismos. Entonces yo creo que probablemente la razón por la cual la Iglesia, es decir, todos nosotros, no tenemos ese alcance o no tenemos influencia sobre el mundo, sobre las personas, porque el mundo tiene mucha influencia sobre nosotros. Entonces hay que cortar ese círculo vicioso. Nosotros tenemos que tener mucha influencia sobre el mundo. Tenemos que tratar de influir en la gente, de influir positivamente, ¿verdad? Y dejar que el mundo influya poco en nuestra vida, que es lo que habitualmente ocurre. Estamos muy influenciados por el mundo. Entonces, pues tenemos que ser, ¿cómo tenemos que ser? Pues fieles discípulos de Jesús, espejos de Jesús, luces que alumbramos lo que Jesús nos envía a nosotros, embajadores de Dios. ¿Sabéis lo que es un embajador? Yo quizá lo he dicho más de una vez, pero es que para mí es un símil muy bueno. Somos embajadores del reino de Dios. Y un embajador representa ese país. Esos son los embajadores en el mundo. Pues nosotros, en el mundo espiritual, somos embajadores de Dios, del reino de Dios. Entonces un embajador tiene que caminar bien, porque está representando a España, o Inglaterra, o lo que sea, ¿no? Nosotros estamos representando a nuestro Dios. Somos embajadores de Dios. Entonces es importante, ¿no?, nuestro modo de vida, nuestra mundanalidad, tenemos que vigilarla. No podemos ser mundanos, no podemos conectar con el mundo de la manera en que muchas veces conectamos, ¿verdad? Otro punto por el cual no se evangeliza bien, es por nuestra falta de convicción personal, nuestra falta de fe. Si no tenemos fe suficiente, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo un cristiano que duda, cómo puede convencer a nadie? ¿Me entendéis? No podemos tener ni dudas, o sea, tenemos que ser cristianos de fe, con convicción, ¿verdad? Porque si dudamos, ¿a quién vamos a convencer nosotros de que Cristo es nuestro Salvador? Si hasta nosotros dudamos, porque la duda es así, y la fe es así, y la falta de fe es así. El otro día leía en un chat de cristianos en acción, bueno, de estos que vamos viendo, una cosa que me gustó mucho. Y decía, ¿sabes cuál es la temperatura de tu iglesia, de la iglesia? Y me hizo mucha gracia, porque le tomó la temperatura a la iglesia, bien tomada. Y me gustó mucho el pasaje. Y decía el chat este, no sé dónde habrán sacado la estadística, pero bueno, esto es simbólico, bueno, vamos a verlo como lo dice. 10% de los hermanos no se hablan. Iglesias en las que hay hermanos que no se hablan con otro hermano. Eso ocurre. Yo no digo que sea un 10, un 5, un 6, pero hay personas que entran a la iglesia y si fulanico está allí, él se va allí enfrente. O al revés, si lo ve allí, corriendo se va para otro lado. Eso ocurre en las iglesias, puede ocurrir, o estoy seguro de que ocurre. 25% admitieron que no oran. 35% no sirven en ningún ministerio. Bueno, 45% no invitan a personas al culto. Un 50% no ha ganado un alma para Cristo. 65% admitieron que no ofrendan. 70% reconocen que no se congregan, no se reúnen. Me consta también eso. 80% admitieron que no leen la Biblia.
90% admitieron que nunca diezmaron, nunca han diezmado. Pero bueno, son porcentajes que dices, bueno, sé que estos porcentajes en mayor o menor medida son reales. Entonces, eso denota un poco la falta de convicción personal, la falta de fe de las personas. Pero lo que sí estaba claro en todas estas personas entrevistadas es que el 100% iban a ir con Jesús al cielo. De eso no tenían duda ninguna. Yo sí tengo dudas. A mí sí me caben muchas dudas de que personas que actúan así piensen que se van a ir con Cristo. No engañaros, no. O no nos engañemos. Una persona que no cumple con lo mínimo no va a ir al cielo. Así de claro. Entonces, claro, ese 100% esperan irse con Cristo para cuando regrese a por su iglesia. Pero Dios conoce cuál es tu convicción, cuál es tu fe, hasta dónde llega tu corazón. Y el mío, y el de cada uno de nosotros. Dice en Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, la temperatura está bien tomada. O estamos con Él o estamos contra Él. Entonces, eso de tomar la temperatura de la iglesia, a ver si nos tenemos que tomar la temperatura cada uno de nosotros. Claro, una persona así no evangeliza bien porque no cree. Porque una persona que cree de verdad que Dios es grande, una persona que cree de verdad que el mismo Dios vino a la tierra a morir por todos nosotros, una persona que cree eso, con verdadera fe, desea que todo el mundo sepa eso, para que se salven también. Esa es la gran comisión. Pero ¿por qué no luchamos por la gran comisión? Porque tenemos falta de fe. Muchas veces por falta de fe. Pablo estaba convencido del poder que tiene el Evangelio para salvar a cualquier persona que cree. Pablo lo tenía muy claro. En Romanos 1:16 leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Podemos pedirle a Dios que nos dé fe, que nos ayude, porque necesitamos fe, necesitamos creer con más pasión por ser testigos de verdad, testigos fieles. Llevar la bandera del Señor siempre por delante. Es importante. La fe, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a hablar de la fe? Podemos hablar mucho rato de la fe, pero es poder de Dios la palabra. Es poder de Dios para la difusión del Evangelio, ¿no? Para llevar el Evangelio. Mi pregunta, ¿queremos que todo el mundo conozca al Señor? ¿Queremos que todo el mundo se salve? Claro que sí. Pues vayamos dando, ¿verdad? Otra causa por la cual muchas personas no testifican es por temor al rechazo de la gente, por cobardía, por temor a que le digan, ¿qué tonterías dices? Sí, quieto, estamos hablando de Dios. Y aquí de cobardía ninguna. Cobardía cero. Sufrir rechazo o persecución va a ser la norma. Pueden perseguirte, hablar mal de ti, pero eso no tiene por qué frenar a ningún cristiano de predicar el Evangelio. A ninguno. ¿Cobardes nosotros? Cuando Cristo murió por todos nosotros, ¿vamos a cobardarnos nosotros? No. Mateo 5:12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Temor al rechazo, ninguno, aunque sea un motivo de no hablar. En ciertos círculos, bueno, es que mis compañeros son todos médicos, ¿cómo le hablo yo? Temores tontos, ¿verdad? Vamos a desecharlos, vamos a ir puliendo. Yo quiero dar pinceladas sobre esas cosas que nos impiden testificar. Y eso es un error grande. Muchas veces nos desanimamos por la indiferencia y el menosprecio que la gente tiene por las Escrituras, por Dios. Muchas veces son personas que son incapaces de mostrar interés por Dios y son incapaces también de rechazarlo. Son esas personas que están como anestesiados. Mantienen constantes vitales, pero ni chicha ni limonada, ni para allá ni para acá. O sea, les hablas de Dios. No, sí creo. Bueno, pues si quieres podemos estudiar un poco. No, da igual.
¿Cree en Dios esa persona? Eso muchas veces en nuestras conversaciones nos hace que nos desanimemos. Nosotros como cristianos nos desanimamos porque mucha gente es así. ¿Cuántas personas yo les hablo de Dios y vosotros seguramente y te dicen, sí creo, pero no le aprieten más. No quieras enseñarle más de Dios porque ya sabe lo bastante. No sabe nada, pero bueno, cree en Dios. ¿Claro? Creen en Dios, pero no quieren saber nada de Dios. ¿Eso es posible? ¿Es posible que alguien crea en Dios y no quiera saber más de Dios? No es posible, pero hay mucha gente así, mucha gente. Otra razón, por espíritu derrotista. No podemos tampoco salir a testificar, a predicar el Evangelio y salir derrotados. Y salir ya, bueno, si no me van a escuchar, si la gente siempre me tira para atrás, es inútil evangelizar. No salgamos derrotados. Tenemos a nuestro Dios detrás ayudando. La palabra nos está ayudando a nosotros. No podemos salir derrotados. Cuando salgamos a cumplir con nuestra gran comisión, ese gran mandato que tenemos que salir con todo el valor del mundo y sin desanimarnos en absoluto. No podemos salir derrotados, ¿verdad? Porque hay que añadir una cosa a esto. Porque la palabra, la confianza que tenemos que tener nosotros en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, es tan grande que nos da igual. Lo que no lleguemos nosotros, llegará a Dios con el Espíritu Santo. O sea, nosotros nuestro deber es hablar, evangelizar y sin temor. Porque la palabra y el Espíritu Santo van a hacer el resto. Van a llegar a esa persona y la van a conmover de arriba abajo. Y esa persona tendrá que tomar decisiones. O quiero saber más de Dios, o Pedro, mira, no quiero saber más de esto. Bueno, cada uno toma sus decisiones. A veces, yo creo que muchas veces estamos testificando y estamos como condenando a la gente, porque cuando alguien le testifica y no se conmueve, pues se está condenando, porque más le valdría no saber nada, porque tendrá más castigo, porque sabe más. En la medida en que más sabemos de Dios, nuestra responsabilidad también es mayor. Y aquí estamos aprendiendo muchas cosas de Dios y estamos tomando mucha responsabilidad también. Tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad, ¿verdad? Otras veces no se evangeliza tanto por estar en la iglesia en otras actividades. Estar en la obra social, estar limpiando, estar haciendo cosas, pero no tiene eso de la evangelización como algo. Están haciendo cosas, pero no. Tú puedes estar haciendo lo que quieras en la iglesia, o incluso una obra social. Está yendo a los pobres o yendo a hospitales, pero tiene que la evangelización ser parte prioritaria de esa actividad. Incluso si se presenta, dejar la obra social para centrarnos en la predicación del Evangelio, en llevar el Evangelio a la gente. Eso es más importante, ¿verdad? Amén. Tengo otra cosa que es importante, nuestra falta, muchas veces la falta de perseverancia, la falta de seguir en la lucha, nuestra falta de eso. Muchas veces como los jóvenes, tienen un buen comienzo, pero explotan y se acabó el esfuerzo. No, tenemos que ser perseverantes. Comenzar la carrera y continuarla, como si fuera una carrera de fondo, de 40 kilómetros, despacito pero sin parar. Ser perseverante es algo parecido a eso. Porque si no somos perseverantes, no vamos a ver fruto. Si queremos ver fruto, eso lleva su tiempo también. Porque no es solo llevar a Jesús a los corazones de las personas, sino que una vez que ya conocen al Señor, es el educarlo, el discipularlo, el caminar con ellos, ¿verdad? Es importante. Entonces, ser perseverante es importante para ver fruto. Para ver fruto y para cumplir con la gran comisión en definitiva. Porque la cosa no es solo ir, es ir y hacer discípulos. Y un discípulo se hace discipulándolo, enseñándole quién es Dios, enseñándole cómo nos quiere Dios, cómo tenemos que amar a Dios nosotros, enseñándole tantas cosas que Dios quiere que sepamos. Y ese caminar no acaba nunca. Conforme uno va conociendo la palabra más, va queriendo saber más del Señor. Así funciona. Si tú conoces al Señor y la palabra y no quieres saber más,
tú no conoces al Señor. Es importante conocerlo y afianzarnos en ella, ¿verdad? Y claro, respecto a esto, se me olvidaba, realmente, si tú tienes una persona que le has testificado y ha aceptado al Señor y, bueno, no quiere venir por aquí, bueno, pues tú vas a su casa. Tú vas, sigues su discipulado en casa incluso, porque lo que pretende es ser perseverante, ser necio, un poco ahí para que pueda arrancarlo del mundo, ¿no? Para que pueda ver a Dios de verdad. No es una aceptación personal, sino una aceptación y un caminar con Él. Y a veces pues hay que volver a llamarlo, volver a hablar con ellos. Y muchas veces la gandulería de la gente los aparta y nosotros tenemos que ser perseverantes, volver, ser un poco necios para que el Evangelio crezca, ¿verdad? Otra cosa, por comodidad y egoísmo. ¿Por qué no evangelizamos? Muchas veces es por comodidad, estamos a gusto. Estamos aquí en la iglesia, ocupas tu banco, vienes, hacemos la alabanza, nos juntamos un rato, hablamos del Señor un ratito, pero bueno, estamos a gusto, cómodos, pero no queremos más tampoco. Bueno, porque si testificamos va a haber más hermanos y con más problemas y estamos a gusto así, ¿no? Pues si estamos a gusto, somos egoístas, los seres humanos, somos muy egoístas. Pero claro, testificar, como tenemos un círculo de amigos bastante bueno, los sábados saludo a mi amigo, a mi amiga, tal, y tengo como un club social, tengo mi club. Llego los sábados, voy allí, cantamos al Señor un rato, alabamos al Señor, damos 4 besos y ya después hasta el sábado que viene. Eso es un club social, pero un club social, este club social que tenemos no es para beneficiar a los socios. Este club social es para, ¿cómo diría yo?, para servir, para ayudar, al que viene, no a nosotros. Esto no está hecho para servir a los socios del club. Este club es para evangelizar. Es la palabra evangelizar. Amar al prójimo, amar al nuevo discípulo, amar a la persona que quiere conocer más, ¿verdad? La comodidad y el egoísmo pueden ser 2 motivos de falta de evangelización, falta de compromiso con el evangelismo. Hay una cosa que también es importante. Dentro de la iglesia a veces hay divisiones. No sé si lo sabéis vosotros, pero yo sí lo sé. A veces nosotros hemos vivido divisiones también. Grupos que, bueno, por celos, rivalidades, por calumnias, por yo qué sé. De pronto piensan que su iglesia preferida ya no es esta, que es otra. ¿Vale? Pero claro, esta situación de desunión, esta situación de división, los incrédulos, ¿cómo la manejan? ¿Cómo maneja un incrédulo el que de pronto un grupo se va a otra iglesia? O monta otra iglesia. Eso no se maneja bien. Eso hace que la fe disminuya. El diablo lo tiene muy claro. Si consigue desunir o separar un grupo de una iglesia, el testimonio que va a tener es muy malo. Y la gente desde fuera, el que ve la iglesia, la ve como mundana, normal, como todo el mundo. Mira, si esto es lo mismo. Entonces, si logra destruir nuestra unidad, va a destruir muchas cosas. Va a neutralizar nuestro testimonio, nuestro buen testimonio como iglesia. Entonces, las divisiones, son importantes las divisiones. Mucho cuidado con dividir la iglesia. Y ya no hablo, por ejemplo, cuando estuvimos búlgaros y cejineros aquí mezcladitos. Claro, aquí hay divisiones también en el sentido de que otro idioma, otra costumbre, y es más factible. Pero a veces, dentro del mismo grupo que se divida, eso no tiene sentido ninguno. Y de hecho, una iglesia que esté en esa situación, lo que necesita es renovar el amor con Dios. Renovarse. Porque no lo está haciendo bien. Porque no somos un buen ejemplo con divisiones. Con divisiones no. En Juan 17, 23, abundando sobre lo que estoy diciendo, dice Jesús: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús lo tenía claro. Yo contigo y ellos conmigo, y todos unidos.
Aquí la división no entra por ningún sitio. La división lo único que va a hacer es un mal testimonio. La división lo que va a hacer es que el Evangelio no progrese. La división lo que va a hacer es que el diablo se alegre. Entonces, los problemas que tengáis con un hermano, en vez de sentaros en otra mesa, otra silla u otro horario, es mejor hablarlo con el hermano y solucionar el problema. Los problemas de división igual. Si tú tienes muchas ganas de subir aquí a cantar y no se te ha ofrecido porque ya hay suficiente, o te esperas a que te toque, o lo hablas con los responsables, pero enfadarte e irte porque no te dejan entrar a cantar, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es un ejemplo. No digo que sea una situación... No se puede dividir por eso. El amor es mucho más grande. No podemos dividir la iglesia por tonterías. Nuestra vida tiene que ser transparente, ¿verdad? Y ser perfecto en unidad, como decía Jesús. Nuestro caminar debe ser transparente, sin mancha, para poder transmitir el amor de Dios, sin rencillas, sin pensar mal del vecino, del hermano. No, sin esa manera, ¿verdad? Otra cosa, última, para ir terminando con este tema. ¿Por qué no evangelizamos lo suficiente? Por la hostilidad del mundo, por la agresividad del mundo. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que persigan a la iglesia. La iglesia ha sido perseguida en muchas épocas y actualmente Corea, China, los países árabes, hay grandes persecuciones a la iglesia. Pero me refiero a otro tipo de hostilidad que ejercen las democracias del primer mundo, el mundo actual. Es el nombre de la tolerancia. Hay que ser tolerante. Y entonces se considera una agresión cualquier persona que intente convertir a alguien al cristianismo. Para ellos es una agresión a la tolerancia. Tú no puedes andar por ahí diciendo que hay un Dios, que hay un Salvador, que tienes que aceptar al Señor para poder convertirte y ganarte la salvación. Tú no puedes decir eso, porque eso es falta de tolerancia. Ellos, como son muy tolerantes, lo aceptan todo. Por eso las iglesias que aceptan el progresismo, pues son la nueva era, son religiones que lo aceptan todo. Pero religiones como la nuestra, que somos para mí Dios es Dios y la única verdadera es nuestro Dios y Jesús y la salvación, etcétera, etcétera. Entonces, esta religión para ellos nos pone en un punto como de intolerancia, porque según ellos consideran un atropello a las libertades individuales el que alguien quiera decirle que solo hay salvación en Jesús. Eso para ellos es malísimo. Y bueno, parten de esta forma de pensar de que la verdad, cada uno tiene su verdad, que cada persona tiene que buscar a su Dios, que cada grupo tiene que ser tolerante y respetar a todo el mundo. Respetar a todo el mundo. Sin llegar a meter en la vida privada de nadie, ¿verdad? Este es un espíritu de falsa tolerancia, porque en asuntos morales no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo, dicen ellos. Nosotros creemos que hay una verdad absoluta. Yo creo que Dios es la verdad absoluta. No hay más verdad. Toda la verdad se concentra en Él. Y como hay una verdad absoluta, no hay otra en el mundo, ¿eh? Mira que la gente busca la verdad, pero la absoluta, la verdad de las verdades, es Dios. Entonces eso es inaceptable para ellos, porque todo es relativo. Cada uno tiene su propia verdad. Incluso cuando alguien dice lo que está bien y lo que está mal, para ellos ridiculizan o lo tachan de arrogante, de intolerante. A una persona que habla así, lo tratan de intolerante más. Estos cristianos están locos. Entonces, hacer un llamamiento para el mundo actual progresista, tolerante, este mundo tan bonito que quieren montarnos, que es el que está montándose a nivel mundial. Ese mundo de tolerancia, cuando uno hace un llamamiento a las personas para que se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesús como su Salvador, para ellos eso es ser un fanático, un intransigente. Todo esto hace que los cristianos no evangelicen lo suficiente. Todo esto hace que frene a la gente para que no le hablen mal. Porque si no estás bien fundamental en la palabra de Dios, si no tienes esa fe suficiente, si tienes un mal testimonio mundano, si, claro, se juntan cosas, pues ya cortan tu ala.
no te dejan volar, no te dejan testificar abiertamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No pararnos con la tolerancia de este mundo y evangelizar, ¿verdad? Es muy importante que no paremos de evangelizar. Es importante que no nos frenemos por tonterías, porque el mundo le tengamos miedo. No nos podemos conformar, porque ya tenemos una congregación. Tenemos una congregación, pues ya está. Yo ya estoy aquí. Yo ya voy al cielo. Creo en Dios, voy de cuando en cuando a la iglesia. Estoy muy bien. Pero no, hay que mirar hacia el horizonte para que el evangelio avance. No es este horizonte. El horizonte está más allá de esta iglesia, de esta pequeña iglesia. Entonces volvemos otra vez al versículo de Mateo 28 y 19. Id y haced discípulos. Esa es la idea. Eso es lo importante. Yo, pues, quiero que funcionemos un poco como la primera iglesia. En Hechos 2, 48, 47, 48. Lo leemos un momentico. La primera iglesia, Hechos 2, 46, 47. Porque claro, el entretenimiento, hay mucho entretenimiento hoy día. Hoy día frena mucho la evangelización, la cantidad de entretenimiento que hay. Internet, es un mundo, es una bestia que camina hacia adelante. Y eso está muy bien porque podemos comunicarnos, tenemos bibliotecas, tenemos todo a mano, está muy bien, pero el diablo también sabe que está muy bien. Y eso es tal cantidad de cosas que nos ocupan, que van mal, ¿verdad? Entonces, el entretenimiento en la iglesia, pues claro, es un problema también para evangelizar. Vemos en Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Habla de sencillez de corazón. Debemos de recuperar ese modelo bíblico de familia. Somos la familia de Dios. Y sencillez, con sencillez. No hace falta tener una iglesia súper compleja, con muchos rituales, con mucha diferencia entre tarima y butaca. No, somos la familia de Dios todos. Aquí no hay nadie por encima de nadie, ni hay nadie mejor que nadie. Entonces vamos a ver si volvemos a lo que dice Hechos 2. Volvemos a esa sencillez de corazón, porque Efesios 2:19 leemos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. No tenemos una religión con tradiciones, no se trata de eso. Somos ciudadanos de Dios, ¿verdad? Esta familia, bueno, me gustaría decir otra cosa porque realmente, para terminar, una pequeña conclusión. Pablo, por ejemplo, hizo un gran esfuerzo por agradar, no hizo nunca un gran esfuerzo por agradar a su audiencia, a los cristianos, ¿verdad? Pero sí hizo un esfuerzo por ser sencillo, por ser natural, por ser normal, diría yo la palabra. Dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ese es nuestro evangelio, sencillo, simple, perseverando unánime, dice en Hechos 2:46, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, todos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Volvemos a un mundo que no es el actual. Actualmente hay mucha división en las personas, incluso en las familias. Hay que volver un poco a esa familia de Dios, a esa familia que estudia la palabra, a esa familia que parte el pan, que come juntos, que tienen compañerismo, a esa familia que oran juntos, a esa familia que hacen la cena del Señor y recuerdan que murió por nosotros. Entonces yo por último me haría algunas preguntas. Por ejemplo,
Estamos estudiando las Escrituras como congregación. Las estudiamos, quizás tú en tu casa puedes leer un poco y estudiar la palabra, y lo veo bien. Pero como congregación nos juntamos en las casas, como decía aquí Pablo. A veces hemos puesto reuniones los viernes y primer día 27 personas, segundo día 17 y tercer día 7. Y terminamos abandonándola. Estudiar la palabra de Dios en conjunto, que cada uno opine una cosa, hablar de eso, es muy importante. Es parte de la familia de Dios. Es parte de ser la familia de Dios. ¿Estamos orando más como congregación? ¿Oramos como congregación? No. Tú orarás en tu casa, tendrás tus devocionales, harás lo que quieres, pero aquí en la congregación orar, no, poquito. Yo quiero que la palabra entre en vosotros, que podáis daros cuenta que necesitamos tener más unidad entre nosotros, más familiaridad, más ser familia de Dios. Y para eso pues hay que reunirse no solo para comer y divertirse, sino para estudiar la palabra y para ponernos en contacto con Dios, para orar. Amén. ¿Somos una congregación de Dios o no? ¿Somos hijos de Dios o no? Pues si somos hijos de Dios, sigamos a Dios, ¿verdad? Sigamos sus pasos, sigamos su camino. Seamos ejemplo para los que nos ven, que digan, mira, ese es un cristiano. Seamos las Biblias que algunas personas no van a tener oportunidad de leer nunca, pero ven tu vida y dicen, Juani, esa muchacha, Paco, ese muchacho, qué buena vida llevan, ¿no? Son correctos. Están dando testimonio de que la palabra de Dios funciona. Ese es un punto importante. Tenemos que ser ejemplos, espejos, luces de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a orar por eso, ¿verdad? Vamos a orar porque Dios nos ilumine. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por cómo tú nos cuidas, Señor, cómo nos bendices, cómo nos ayudas, Señor, a entender toda tu palabra, Señor. Te pedimos que tú esta palabra la metas en nuestros corazones, que nos enseñes, Señor, a ser discípulos tuyos, Señor, que nos enseñes a ser comisionados, que seamos valientes a la hora de testificar, que el mundo no nos pare, Señor, no tengamos miedo, temor, que no salgamos derrotados a la calle, Señor. Tenemos al único y gran Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que podamos servirte cada día más. Ayúdanos, Señor, a testificar más de ti. Ayúdanos a llevar la bandera de tu amor, de tu gozo, de tu paz, por todos sitios, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.